Hay un versículo en la palabra que dice: donde está la presencia del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos se sienten libres hoy? ¿Cuántos se sienten que las cadenas, que el peso, que la distracción, que todo lo que has cargado tal vez en toda la semana, cuando entras a la iglesia y sientes el amor de Dios, es como que todo se desvanece, es como que todo desaparece, es como que esos pesos ya no están ahí, es como que el Padre te está esperando con los brazos abiertos y tu sonrisa se llena de gozo, de alegría? ¿Cuántos se sienten así? ¿Verdad? El Señor está en este lugar. Amén. Yo quiero hablarte acerca del mensaje que creo que Dios ha puesto en mi corazón para hablarte justamente en este día. Y el título de este mensaje es: de las tinieblas a la luz. Yo quiero hablarte de un tema que como cristianos a veces ignoramos en nuestro caminar con Dios. Y es que es la conciencia de que existe un mundo espiritual. Es la conciencia de que hay un mundo espiritual que rige todo lo natural. La consecuencia de lo que tú vives hoy es la respuesta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y como cristianos nosotros debemos entender esto. Dice la palabra que Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Cuando tú vienes a esta iglesia, no solamente es una congregación que está configurada con un púlpito aquí adelante, con las sillas de esta manera, sino que espiritualmente están sucediendo muchas cosas en el aire. Y Dios y su presencia, y si tú vieras, realmente hay una batalla porque tú estés sentado hoy aquí. No sabes la pelea y la batalla que nosotros tenemos que constantemente orar, doblar rodillas para que tú hoy estés sentado con nosotros. Amén. Hay una guerra espiritual. Hay un enemigo que no le gusta que tú avances. Hay alguien que no le parece muy bonito que tú estés conociendo cada vez más a Dios, y ese es Satanás. Dice la palabra que Satanás significa el opositor, el que se opone, el que te juzga, el que te condena, el que te acusa. La palabra dice: Él vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y cuando tú estás sentado aquí, tienes que entender que es una guerra. ¿Cuántas familias oran por las personas que todavía no están acá? Pero tú estás orando para que Dios los traiga, ¿verdad? Y cuando llegan a la iglesia te das cuenta que Cristo es victorioso. Amén. Y justamente quiero hablarte de este tema, de las tinieblas a la luz. Y quiero un poco hacer mención a la pelea que tenemos. Hay una pelea entre dos reinos. Hay una pelea entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Es evidente, si tú crees en Dios, no puedes obviar al que está al frente. Si tú crees en Dios, no solamente tienes que creer en las cosas bonitas, en las cosas de los cielos, sino que también hay un mundo espiritual malévolo. Hay un mundo espiritual lleno de tinieblas y maldad que quiere destruir, que quiere tomar tu vida y quiere poseerte para que tú no avances. Y como cristianos nosotros debemos conocer las armas, las herramientas que Dios nos ha dado para vencer, para avanzar. No es normal que tú tengas ese problema hoy. A veces dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para ellos les son locura y no las puede entender. El problema que tú tienes hoy, ¿no será que la raíz es algo espiritual? ¿No será que la enfermedad que te está azotando en esta mañana? ¿No será que la pobreza que está viniendo sobre tu casa? ¿No será que esos accidentes que suceden, tú no sabes por qué? ¿No sabes qué está pasando? Que alguien me está robando en mi casa, que mis hijos están perdidos, que este vicio, que este pecado está azotando a mi familia una y otra vez, y tú quieres resolverlo de forma natural, yendo solamente a un psicólogo, yendo solamente a terapia, medicándote, cuando en realidad la raíz de esos problemas son espirituales. La raíz de todos esos problemas son espirituales. La Biblia dice que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. La materia prima del mundo natural es el mundo espiritual. Y cuando nosotros doblamos rodillas, adoramos, levantamos nuestra voz, tú estás peleando en el espíritu una batalla. ¿Y tú quieres vencer o no? Dile al lado, ¿quieres vencer? Siempre va a haber esa oposición, siempre va a haber el enemigo que se va a levantar. Pero hoy quiero enseñarte cómo nosotros podemos avanzar y vencer. Amén. Vámonos a Efesios 6:12. Y dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia nos enseña esto, que nuestra lucha no es carnal, no es que tú te tienes que pelear con tu vecino, no es que tú te tienes que pelear con tu esposo, con tu esposa, que tienes que gritarle, que tienes que golpearle, que tienes que portarte violento. No es así. Dice la palabra, no es carne ni sangre, sino es
un mundo espiritual que está detrás. Hay huestes, hay gobernadores, hay muchas cosas que están influenciando, por ejemplo, a tu jefe para que te haga la vida imposible en tu trabajo. ¿Tú crees que es normal? A veces como cristianos nosotros somos una presa tan fácil para el enemigo porque ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Sabes qué dice la palabra? Mi pueblo pereció porque le faltó algo. ¿Qué le faltó? Conocimiento. La razón por la que tú estás acá en la congregación, te amamos, dile de lado, te amamos. Dios te ama también. Te amamos. Nos encanta verte en este lugar. Realmente es un placer como pastores ver cada familia y persona en este lugar. Pero quiero que entiendas que cuando tú vienes a esta casa, tú tienes que aprender y llenarte de las herramientas espirituales. Como me gusta decir, tú no has venido a que te lea la Biblia, tú has venido a comprender los principios espirituales que rigen el reino de los cielos. Y cuando tú entiendes esos principios espirituales y los aplicas en tu vida, es cuando entonces vas a ver resultados, es cuando entonces vas a ver avance, es cuando entonces las cosas bloqueadas, las cosas que se estaban demorando, esa demora que está sucediendo en tu vida, se rompa y veas la bendición de Dios hoy. Dios nos llamó para que seamos bendecidos. La Biblia dice, estas bendiciones te alcanzarán, te perseguirán. ¿A alguno de ustedes les está persiguiendo la bendición? ¿O pura maldición, derrota, bancarrota, fracaso? No, ese no es el diseño de Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tomes con tu mano las bendiciones en tu casa y todos los tuyos sean prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿no será que hay un ladrón ahí que se está robando tu prosperidad? ¿Qué haces tú cuando entras a tu casa y te encuentras al ladrón? ¿Cómo lo sacas? Por favor, señor, váyase, que se ha equivocado de casa. No, tú vas, agarras el bate y lo sacas a patadas. No importa si estás en pijama, estás con tus pantalones, pero vas y lo pateas y lo botas de tu casa. Porque es mi casa y no voy a permitir que el ladrón entre a hacer lo que le plazca. Este no es su lugar, él no tiene voz ni voto aquí. Aquí reina Cristo, aquí reina Jesús. Ese mundo espiritual me hace entender y ser consciente de que sí hay una guerra. Pero te doy buenas noticias y te anticipo, spoiler alert, ¿verdad? Cristo venció. Cristo venció en la cruz y la victoria, la tumba vacía. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él venció. Nuestra lucha no es natural. No es que te empeñes en odiar a tu vecino, a la persona que tienes al lado. No se trata de eso. Cuando tú te chocas directamente con la gente, tú estás queriendo resolver las cosas de forma natural y nunca van a traer un resultado eficaz a tu vida. Amén. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Incluso es una guerra espiritual el hecho que tú puedas predicarle a alguien que no conoce a Dios. Es una batalla porque, como dice la palabra, hay un velo que está puesto. Hay un velo. El príncipe de este siglo es Satanás. Y el príncipe de este siglo, ¿qué hace? Te pone una venda, te pone algo en tus ojos, como una catarata espiritual, para que tú no puedas creer ni ver a Jesús. Y cuando se te es predicado el Señor, a veces la gente se endurece tanto en su corazón que rechaza al Señor. Pero cuando tú oras y entiendes que esa pelea no es solamente que tú le hables de Dios, sino que te doblas rodillas para que esa persona conozca a Jesús, ese velo es quitado. Y te das cuenta que esa persona que estaba mal después te pregunta, oye, quiero ir a tu iglesia, me siento mal. Quiero conocer a ese Jesús que tanto hablas. Siento que necesito a Dios. Siento que necesito acercarme al Creador, al Dios Todopoderoso. ¿Quién está abriendo ese corazón? Es Dios. Hay una pelea, dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, que tú estés sentado en este lugar responde a una pelea. No sabes cuántas veces doblamos rodillas acá por tu vida. No sabes cuántas veces oramos por ese asiento en el que tú estás para que tú recibas de parte de Dios. Algo que yo admiro mucho en mi casa es a mi madre. Ustedes no saben, yo diría que yo soy lo que soy gracias a las oraciones de ella. Yo diría que hoy estoy parado en este lugar gracias a la oración de una mujer que desde las 5 de la mañana está orando en la sala de mi casa. Lo hace todos los días, hasta me despierta. Yo quiero dormir, pero me despierta. Pone sus canciones y empieza a orar y doblar rodillas y ora por la familia. Y ora, yo escucho su oración porque mi cuarto está muy cerca de la sala. Entonces yo la veo y siempre que me levanto yo madrugo para ir a mi trabajo.
La veo ahí orando. Y yo doy gracias a Dios porque la respuesta de sus oraciones yo las estoy viviendo hoy. Porque la guerra espiritual ya he vencido. Ni me he levantado, pero ya hay alguien que está venciendo por mí. Esa es mi madre. ¿Cómo eres tú? Tú estás orando. Tú sabes que la oración es el arma espiritual más poderosa que tenemos. No es una pérdida de tiempo. No es solamente pasar frío, dejar que el tiempo pase o sentirte en paz por un momento. No, la oración es un arma de guerra. Y cuando doblas rodillas, las cosas suceden. La oración es la antesala. La oración anticipa tu victoria de ese día. ¿Cuántos de ustedes han salido de su casa sin orar? No es lo mismo. No se puede avanzar. No se puede ni siquiera trabajar cuando tú no sientes el respaldo de Dios. No se puede hacer esas cosas. Por eso necesitamos a Dios. Amén, día del lado. Necesitas a Dios. Ahora, en este mundo espiritual que creemos nosotros como hijos de Dios, el enemigo es muy astuto y dice la palabra que las tinieblas son sagaces, que la noche está avanzada. Las tinieblas, si algo no es el enemigo, él no es flojo y él es muy astuto. Y él tiene así como Dios tiene planes de bien para tu vida, tiene promesas, profecías, palabras hermosas para ti. El enemigo tiene la copia, pero la copia al contrario. Tiene planes de destrucción, de maldad. ¿Y sabes cómo hace eso? Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todo lado. Él no es omnisciente. Pero él sí es tan astuto que tiene una red así de lujo, tan sofisticada de demonios que si tú vieras, tiene una red así, él gobierna y los demonios se mueven así por todo lado. ¿Por qué? Con el objetivo de atacarte, con el objetivo de incitarte al pecado, con el objetivo de tentarte, con el objetivo de poner piedra tras piedra para que tú no avances. Y cuando nosotros ignoramos esas cosas, echamos la culpa a cosas naturales cuando el origen es espiritual. Hermano, quiero que entiendas esto, que no te cansas de solamente limpiar las telarañas. ¿No quieres ir a la raíz del problema y encontrar a la araña y destruirla para que tu vida avance? ¿Algunos de ustedes no se sienten frustrados? ¿No sientes esa indignación santa de decir, no voy a permitir que el enemigo haga lo que le plazca con mi vida? Cristo muerto por mí ya ha vencido. Y mi destino es la bendición. Mi destino, mi propósito es ser grande, es estar con Él. No sé si tú sientes esa indignación de decir, no me van a detener. Cristo ha vencido. Amén. Dígale al lado, ¿quién te va a detener? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es un cliché, no es un eslogan cristiano, es si Dios es contigo, vas a estar bien. No, es una realidad. Dice la palabra que Él está con nosotros como poderoso gigante. Y si Él está contigo, no importa si estás tú contra 10,000, contra 5,000, contra 300, tú vas a vencer. Es la realidad, es la realidad. Y yo quiero hoy hablarte y levantar tu fe. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. Esta palabra maquinaciones significa plan elaborado, un plan personalizado para ti. Él conoce tu debilidad, Él conoce el punto de flaqueza que tú tienes, y Él es tan astuto que es la forma en la cual Él te ataca. Es muy sutil. Sin embargo, dice la palabra que no le debemos darle ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Uno de los pecados más grandes que yo podría decir entre el pueblo cristiano no es no conocer a Jesús, es la ignorancia del mundo espiritual. Es no conocer realmente la pelea, contra quién estás peleando. Amén. Escuchaba recién o veía un video del testimonio de una muchacha que me impactó mucho. Era una mujer ex satanista, y ella contaba su conversión al Señor, su conversión a Cristo. Y ella cuenta que desde muy joven, desde muy niña, muy pequeña, por la gracia del Señor, ella tenía un don especial de ver con facilidad el mundo espiritual y podía ver demonios. Y le despertó tanta la curiosidad por eso que empezó a hablar con estas entidades y hablaba con ellas. Y estas entidades empezaron a llevarla, eran demonios evidentemente, llevarla por un mal camino y la introdujeron en todo lo que era la magia, la brujería y todas estas cosas. Y la mujer, pensando, no sabiendo, no conociendo a Dios, entró porque dijo, esto es lo mío, para esto seguramente he nacido, por eso tengo este don de Dios. Y entró más profundo en todo este culto de satanismo, etc. Y llegó un momento en el cual ella cuenta que el mismísimo Satanás se le presentó a ella y le dio órdenes y estrategias y le dijo, necesito que vayas y ataques a los cristianos. Necesito que vayas y ataques a los cristianos. Entonces ella cambió todo su plan. Dice que ella dirigía a muchas personas desde muy joven, o adolescente creo.
Y empezó y dijeron, vamos a atacar a los cristianos y vamos a acosarlos, vamos a ir con ellos y vamos a incitarles. Y ella cuenta, yo iba en el espíritu donde los cristianos y yo los acosaba. Literalmente les hacía embrujos, les hacía hechicerías, les acosaba, esa es la palabra, los acosaba. Promovía que ellos caigan en pecado de lujuria, en diferentes tipos de pecado. Pero ella cuenta algo que me impactó a mí muy fuerte. Cuando yo me topaba con cristianos, gente de Dios que estaba reunida orando a Dios por protección, ella dice, yo veía como un domo, una especie de domo azul que cubría a todas esas personas y yo no podía hacer nada. Todo mi poder, mi conocimiento era nulo, era incapaz, ni siquiera podía entrar. Y yo me frustraba y me enojaba porque no podía hacerles nada, porque era gente de rodillas orando a Dios. No sé si te alegras de que tu oración es poderosa. Aquí tú ves a algunos hermanos de rodillas naturalmente, pero en el mundo espiritual estás delimitando tu territorio, estás protegiendo tu casa, estás evitando que Satanás y sus demonios entren y afecten tu vida. Amén, amén, amén. Den un aplauso a Dios. No quiero asustarlos, no es mi intención asustarlos, porque de nuevo, les repito, el temor, ¿por qué temer si hablando de alguien que ya está vencido y derrotado? ¿Cómo vamos a temer de alguien que ya está pisoteado, que no es nadie, que Cristo lo venció y lo humilló públicamente en la cruz? ¿Cómo no vamos a estar nosotros más bien felices reforzando esa victoria? Amén. Ahora, quiero decirte esto, no ignoremos las cosas de Satanás, no ignoremos esos planes, porque la razón por la que tú estás hoy en esa situación puede responder a algo espiritual. Y la Biblia dice que el mundo está cada vez peor. A lo bueno le llamarán malo, a lo malo le llamarán bueno. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará porque la maldad está incrementando, hermanos. Sin ir lejos, ¿cuántos de ustedes han visto la inauguración de los Juegos Olímpicos? No sé si algo de ustedes se enojó, se enervó su espíritu, decir, ¿cómo es posible que hagan una afrenta directa y una blasfemia contra Jesús mismo? No sé si tú estás al tanto, no voy a dar detalles porque hasta dar detalles de eso produce en mí algo malo. Ya tú puedes verlo en las redes, está en todas las redes colgado. Pero yo veía eso y mi espíritu se enojaba y decía, no puede ser así. Pero la palabra dice, Dios, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y la historia nos muestra que todas las personas que han intentado hacer ofensa a Dios directamente han pagado las consecuencias. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquellos que han afrentado a Dios, ay de aquellos que se han burlado directamente de ellos. Y mira, ahí está en el mundo toda esta agenda LGTB, todo este lobby gay, todo este movimiento woke que le dicen de despertar entre comillas, de la diversidad, de que le llaman amor a todas las cosas, cuando el amor es Dios. El amor no es una banderita. Es más, la bandera de arcoíris le pertenece a Dios, que es un pacto de Dios con los hombres. Nunca fue para que tengan relaciones entre personas del mismo sexo. Nunca fue diseñada de esa forma. Perdóname, pero no odiamos al pecador. Aquí un pequeño paréntesis, no odiamos al homosexual, al transgénero, no odiamos a esas personas. Deseamos que se vuelvan a Cristo, ¿verdad? Los amamos, es nuestra intención. Pero evidentemente no estamos de acuerdo con su estilo de vida ni sus prácticas. Y yo me enojo, no con las personas, yo me enojo con toda esa institución y ese movimiento que está forzando, imponiendo su doctrina en los niños, en las escuelas, en toda la cultura, en todas las series. Yo me enojo cuando se afectan ya a nuestra familia o no. Ya bueno, ellos hagan lo que quieran en su cama, en sus sábanas, nos da igual. Pero que ya vengan a imponernos su mismo tipo de pensamiento, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la palabra dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y en ese momento tenemos que levantarnos. Y en ese momento tenemos que tener una voz y decir, no, nosotros estamos a favor de Dios, de la vida, de la familia. Y lastimosamente todo eso muestra una sociedad en decadencia, una Europa en decadencia, infértil, estéril, porque no produce vida. Dios creó al hombre y a la mujer. Amén. No quiero irme por ese lado. Pero el punto que quiero hacer, y ves, ya me estoy enojando. El punto que quiero hacer es que este mundo está cada vez peor. Y si tú no eres entendido en las cosas del Espíritu, vas a dejarte engañar con facilidad. Amén. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sabes? La ignorancia
No se trata de conocer la Biblia únicamente. La palabra es la palabra de Dios. Es irrefutable, es completa, absoluta. Pero la palabra de Dios nos abre el entendimiento espiritual. Hay gente muy entendida, con mucho conocimiento, pero el conocimiento no te da sabiduría. No sé si me dejo entender. Porque tú puedes conocer, saber mucho de una rama, de tu propia carrera, capacitarte en algo y ser muy bueno, con muchos títulos en eso que haces, pero no necesariamente eres alguien sabio. ¿Quién da la sabiduría? La sabiduría viene de lo alto, viene de Dios. Hay gente con muchos títulos, pero una familia destrozada y dividida. Hay mucha gente tal vez rica en una área, pero destrozada en otra. ¿Tú crees que esas personas son sabias? Yo creo que no. La sabiduría solo viene de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, tomamos la sabiduría celestial que viene de lo alto, dice Santiago, agarramos esta sabiduría y empezamos a aplicarla en nuestras vidas, empezamos a entender mejor. La ignorancia nos habla de eso. Y aquí hay un término que me gusta usar, que lo has debido escuchar en la iglesia: discernimiento. Di conmigo, discernimiento. Discernimiento. Esta es una habilidad sobrenatural que viene cuando creemos en Jesús. El discernimiento me da la capacidad de separar lo bueno de lo malo. Pero no te estoy hablando solamente de un prejuicio, de que miras, no, creo que no me cae bien, creo que está mal, creo que no me gusta. No te estoy hablando de tu gusto, de algo natural. Te estoy hablando de un sentido espiritual que todos tenemos. ¿No te ha pasado que te topas con alguien y aparentemente es muy buena persona, cae a muchos, pero tú hablas con ella y dices, algo en mi espíritu no cierra? No sé, creo que... no sé, ¿verdad? Y a veces la gente dice, ¿por qué piensas eso? No sé, hay algo en que mi espíritu está alborotado. Siento que no siento paz, que el Espíritu Santo no me da paz con esa persona. Necesitamos el discernimiento espiritual. Nos ayuda el discernimiento a exponer al enemigo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Con esto he querido un poco enseñarte, y es mi introducción. Dile al de lado, esto recién comienza. Esa parte es la mejor. Esto recién comienza, amén. Y en medio de mi meditación, mientras yo oraba al Señor y le pedía una palabra, Él me llevó a este pasaje de la Biblia que nos va a enseñar mucho de cómo pelear en el mundo espiritual y cómo ser libres de todo ataque de Satanás. Amén. 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 Vamos a irnos a una historia en la palabra. Esto está en Hechos 16. ¿Cuántos conocen al apóstol Pablo? Amén. El apóstol Pablo, uno de los más grandes hombres de Dios, un experto, ustedes saben ya su recorrido, su trayecto, sus antecedentes, todo su currículum del apóstol Pablo, era alguien muy tremendo. Estaba en su segundo viaje misionero. Lo recoge a Timoteo de Derbe y Listra, que es equivalente a la actual Turquía. Estaba con su compañero Silas de viaje en ese momento. Y el Espíritu Santo los incomoda, le dice: Pablo, no vayas por Asia, no quiero que vayas por allá, no quiero que prediques todavía por Asia. Y Pablo dice: bueno, entonces el Espíritu Santo me mostró que no debo ir, me prohibió ir hacia Asia, entonces no. Se duerme, viene una visión de noche, un hombre macedonio le aparece a Pablo, le dice: ven a Macedonia, ayúdanos, necesitamos escuchar las palabras de Cristo. Pablo se despierta y dice: esa es la voz de Dios. Agarra a sus compañeros, a sus colaboradores y le dice: vámonos a Macedonia. Macedonia es la actual Grecia, la parte norte de Grecia. En esa época Grecia estaba, todo eran provincias romanas, pero para que me entiendas un poco, Grecia estaba dividida en la provincia de arriba de Macedonia y abajo Acaya. Arriba estaba Filipos, Tesalónica y abajo estaba Atenas y Corinto. Amén. Eso para que un poco entendamos espacialmente. No sé si a ustedes les gustan los detalles de la palabra. A mí me encantan. Yo me consideré así un nerd en esas cosas porque me encanta ir al detalle, me encanta estudiar la historia, el contexto, el personaje, y por qué fue aquí, por qué no fue allá, y cómo sucedió en ese momento, y qué significa esto, etcétera. Porque en el detalle hay revelación, hermano. En el detalle hay revelación. Cuando tú supones muchas cosas, no vas a entender a cabalidad lo que el Señor quiso decir. Pero cuando tú vas al detalle, encuentras la revelación, encuentras por qué este color, Señor, y por qué de esta forma, y por qué a esta persona, y por qué no a esta otra persona. Ahí entiendes y se te abre el mundo de la Biblia y tú comprendes y te deleitas en eso. Amén. No sé si a alguno le dio ganas de leer su Biblia ahora. Yo soy así, a mí me encanta. Los sábados, generalmente cuando me estoy preparando para el día domingo, toda la tarde
Yo sé, o sea, sí, toda la semana estoy meditando en la palabra que Dios me ha dicho, pero el sábado en la tarde es especial para mí, porque yo me encierro en mi cuarto, saco, así tengo unas 3, 4 Biblias, las pongo todas en mi mesa, me pongo mi instrumental de adoración y empiezo a leer, y empiezo ahí a meditar, y empiezo a orar a Dios, y empiezo a estudiar, porque yo he entendido que en el deleite en la palabra del Señor hay revelación, amén. Y mientras yo estaba en ese tiempo, el Señor me llevó a esta historia. Pablo cruza, está en Macedonia, va a Filipos. Y en Filipos es el primer puerto al que arriba. Y él empieza a predicar, va, dice la Biblia, junto a un río donde estaban unas personas, era el lugar de la oración. Él va con Silas y empiezan a predicar y a ver unas mujeres ahí atentas. Y las mujeres lo escuchan, abren sus oídos y empiezan a escuchar la predicación de Pablo. Entre estas mujeres estaba una mujer llamada Lidia. Digo conmigo, Lidia. No sé si tenemos la hermana Lidia. ¿Dónde está la hermana Lidia? No, creo que no ha venido la hermana Lidia. Le dije ayer, ven hermana, voy a hablar de usted, venga. Poco se habla de esta mujer, pero yo creo que es muy importante. Esta mujer era una prosélita significa una extranjera gentil que creía en el judaísmo. Su religión adoptó la religión de los judíos, pero no creía en Jesús como el Mesías. Escucha a Pablo disertar o hablar del Señor con denuedo, y en ese momento dice la palabra que Dios abre el corazón de esta mujer para que escuche la palabra. Entonces Lidia escucha las palabras de Pablo, se convierte, le impacta tanto el mensaje de Cristo que pasajes después de que acaba todo lo agarra el apóstol, agarra a las personas y les dice: ¿saben qué? Necesito ser salva, necesito que ustedes vengan a mi casa y toda mi familia se convierta, necesito que vengan y posen en mi casa, les voy a dar cena, comida, no importa, pero vengan. Y Pablo va con ella, bautiza a toda su familia y una familia entera se convirtió al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un avance tremendo, el reino de los cielos avanzando un paso adelante. Gloria a Dios. Pero ¿quién se levantó al día siguiente de ese acontecimiento? Te estoy diciendo al día siguiente. La historia cuenta que una mujer con un espíritu de adivinación se le apareció a Pablo. Pablo de nuevo se levanta, se quedó en la casa de Lidia con las demás personas, va al mismo lugar de oración e intentaba de nuevo predicar de Dios. Y aparece una mujer con un espíritu de adivinación, con un espíritu de brujería y hechicería. Y empieza a dar voces, gritando, diciéndole: estos son los siervos del Dios Altísimo, los que vienen a anunciar el camino de la salvación. Y empieza a hablar así. Mira, ¿las palabras fueron las correctas o no? ¿Era verdad o no era verdad? Claro que era verdad. Y Pablo se enojó, se cansó, dice, porque esto lo hacía cada día. Ya se hastió Pablo, dijo: no, ¿saben qué? Él discernió ese sentido que tenemos. Esta mujer me viene con palabras bonitas, pero su espíritu no es el correcto. Así que fue y la reprendió en el nombre de Jesús: sal fuera. Y ese espíritu de adivinación, ¡pum!, se fue, se esfumó. Porque ante el poder de Jesús no hay nada, ¿verdad? Y la palabra cuenta que esta adivina había sido una adivina muy conocida en su región, que le daba mucha ganancia a sus amos. Mucha ganancia, hacía ricos, enriquecía a estas personas. Se enojaron porque su negocio se fue, fracasó con esa mujer, se fue libre, entonces ya no podía adivinar, todas las ganancias del negocio cayeron, hubo crisis y se enojaron los dueños y dijeron: bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos donde este Pablo. ¿Quién es este Pablo que nos ha hecho esto? Los agarró a todas las personas y los metió a la cárcel. Los metió a la cárcel. Y mira cómo del avance de un paso del reino de Dios avanzando, trayendo salvación a una familia entera, viene el enemigo a tratar de oponerse. Hay muchos mensajes, muchas cosas que quiero enseñarte aquí. Te voy a contar primero la historia y después vamos a avanzar punto a punto. Después dice la palabra que entraron en la cárcel Pablo y Silas. El carcelero lo metió en el lugar más profundo, dice la palabra, en el de más abajo. Dice que era tan horrible ese lugar porque todas las heces y todas las necesidades de los demás presos caían hasta el fondo. Y en el fondo estaba Pablo y Silas, con sus pies en el cepo, con sus pies con las grilletes, no sé, ahí. Y la palabra cuenta que ellos, en vez de estar tristes, angustiados, llorar, quejarse: ay, Señor, me traes hasta Filipos, y para que me metan a la cárcel, ¿para qué, Señor? Ellos cambiaron su actitud y la palabra cuenta que ellos empezaron a cantar, a orar y a cantar y a adorarle al Señor. Y en ese momento sucedió un terremoto sobrenatural. Vino sobre la cárcel, abrió no solamente a ellos, sino a todos los presos que estaban en toda esa cárcel. Los liberó completamente. Un terremoto sacudió todos sus grilletes, se cayeron, las cadenas se rompieron y fueron libres.
Y en ese momento ellos salen, el carcelero se da cuenta que todos se han escapado y dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Me voy a suicidar porque mi vida estaba por estos presos. Entonces está a punto de suicidarse y Pablo le dice: no te hagas ningún mal. Lo agarra, lo detiene y le dice, el otro se postra: ¿qué debo hacer para creer en Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Y en ese momento la segunda familia completamente salvada. Va Pablo donde la casa de este carcelero romano, ni siquiera era judío, gentil. Lo agarra, va a su casa y toda una familia recibe al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que te conté la historia y te ahorré la lectura de la Biblia, pero espero que no. Dile al lado: lee tu Biblia. Por ahí este pastor se está inventando. Por ahí me ha dicho otra cosa. No, es así, créeme, confía en mí. Ahora, ¿qué principios espirituales nos enseña esta historia, este trayecto de Pablo en Filipos? Primero, cuando tú avanzas, cuando tú estás creciendo, siempre va a haber oposición, ¿verdad? Lidia fue salva, toda su familia fue salva y el enemigo no le gustó para nada ese acto. Entonces empezó a poner oposición. Y Pablo usó algo que es necesario que todos los cristianos utilicemos, que es el discernimiento espiritual. ¿Alguna vez Dios te ha advertido de algo? ¿Tú sabes que Dios te advierte? ¿Tú sabes que Dios te dice las cosas antes de que sucedan? ¿Tú sabes que Dios es tan bueno y tan amoroso que Él desea decirte con anticipación lo que está a punto de suceder para que tú pelees y ores por eso? Eso se llama intercesión. Aquí todos los jueves oramos e intercedemos. No oramos como quien golpea el aire, no disparamos a cualquier lado. Nosotros venimos con una dirección específica de Dios. Dios nos dice: oren en contra de este espíritu. Amén, Señor, vamos y oramos en contra de eso. Oren en contra de esta cosa que estoy haciendo, en contra del enemigo, de esto, del otro. Oren de esta manera, oren de esta forma. Entonces nosotros agarramos ese conocimiento espiritual, esa información privilegiada, la agarramos, vamos a nuestro cuarto de oración y los que eran cachorros de león se vuelven leones y empezamos a pelear y empezamos a ejercer autoridad y las tinieblas tienen que retroceder. Dice la palabra que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. No importa cuán densa sea la tiniebla, la oscuridad, en el lugar donde tú estás, un poco de luz alumbra todo. No sé si has hecho el ejercicio, apagas todo, por más que esté oscuro totalmente, pero tú enciendes un pequeño foquito. ¿Las tinieblas pueden apagar el foquito? No pueden. Nadie puede apagar la luz es Cristo. Necesitamos tener este conocimiento espiritual. ¿Cuántas veces me ha pasado con el pastor? Los días jueves yo estoy orando y el Señor me da una advertencia: oren en contra de esto en la iglesia, oren por esto es lo otro. Yo amén, lo anoto, voy a la noche: pastor, vamos a orar por esto. Ah, sí, Dios también me ha hecho esto. Amén, esa es la dirección, oremos. Y empezamos a orar y empezamos a pelear en base en ese lugar. Lo que tú necesitas, hermano, es saber qué está sucediendo en tu casa. ¿Por qué a tus hijos le pasa lo que le pasa a tus hijos? ¿Por qué le pasa lo que le pasa a tu esposo? ¿Por qué le pasa lo que le pasa a tu esposa? ¿Qué está detrás? ¿Qué está sucediendo? No pequemos de ignorantes, no pequemos. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El enemigo es experto en engañar, en falsificar, en mostrar algo que él no es. Esa es su especialidad, esa es su capacidad. Él quiere hacerse al grande, al poderoso, asustarte, intimidarte, mostrarte que es grande, pero en realidad es un cobarde, en realidad es alguien derrotado y vencido. Entonces él lo que hace es engañarte para que tú no conozcas la verdad. Por eso las cosas que te están pasando porque tú creíste en una mentira. No es porque Dios no te ama, es porque tú creíste en un engaño. Es porque tú creíste, y a todo lo que nosotros creemos le damos poder. ¿Alguien está conmigo? A todo lo que nosotros creemos le damos poder. Tú crees que eres un bueno para nada, que eres un inútil, un fracasado, pues eso vas a hacer, porque la palabra lo dice: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Job dijo: lo que temí aconteció, porque lo que tú temes también es un tipo de fe. Amén. Entonces, si tú estás diciendo: ay, soy un inútil, estoy solo, que no esto, que lo otro, que estoy triste, angustiado, que mi negocio no prospera, que mi emprendimiento se cierra, que cada vez me va mal, en peor y mal, le estás dando, la Biblia dice, ventaja al enemigo. Le estás abriendo la puerta. ¿Alguno de ustedes le gusta dormirse con las puertas abiertas de su casa? ¿Alguno de ustedes ha hecho ese ejercicio? Nadie con sentido común haría eso, ¿verdad? Nadie con sentido común abriría las ventanas, la puerta sin seguro, todo abierto, los perros afuera, a dormir. ¿Qué paz sentirías?
¿podrías conciliar el sueño? No, es imposible. Pero los cristianos, ¿qué hacemos? Hacemos eso. La puerta abierta, que el pecado, que esto y que el otro, y te duermes. Cuando el enemigo está haciendo y deshaciendo, entrando, ¿cómo le dicen? Como Pedro por su casa. Ahí el hermano Pedro, ¿dónde está? El hermano Pedro entrando, saliendo del refrigerador, sacando todo. Y tú dormido, inadvertido, ni te has dado cuenta qué está pasando. Pero vienes del amigo, pastor, ore, no sé qué pasa en mi casa, no sé por qué viene esto, no sé. Ese es tu problema, que no sabes, hermano. Ese es tu problema. Dobla rodillas y pídele a Dios que te hable. Dios no es malo. Dios no es malo. Dios no te va a enviar a una batalla sin que antes darte la victoria. ¿Amén? Entonces, Lidia, qué tremendo avivamiento, una familia salvada por Dios. Y al día siguiente justamente viene esta mujer con este espíritu de adivinación. Y aquí quiero enseñarte un principio muy tremendo. Quiero enseñarte algo muy poderoso que lo tengo acá. Cuidado con las personas que hablan las palabras correctas pero vienen del enemigo. Lo voy a volver a repetir. Cuidado con las personas que hablan las palabras correctas pero vienen del enemigo. ¿Ustedes sabían que Satanás es el mejor teólogo? ¿Quién también le dijo las palabras correctas a Jesús? ¿Quién fue? ¿Él mintió? ¿Engañó? ¿Dijo algo que se inventó, que le salió de él? No, él le citó la Biblia al pie de la letra. Le citó las promesas a Jesús en el momento de ¿qué? De la tentación. O sea, eso me está enseñando algo, que pueden venir personas con las palabras correctas, que tú puedes escucharle y decir, wow, todo lo que ha dicho está bien, es perfecto, pero su espíritu viene con una intención de maldad. Por eso como cristianos debemos aprender a descifrar y discernir, ese es un lobo vestido de oveja. Ese es un, dice la Biblia que hasta el enemigo se disfraza como ángel de luz. La sabiduría en un hijo de Dios no viene por cuánta Biblia tú conoces, viene por cuánto discernimiento tú tienes. Eso está en la palabra. Aquellos que por el uso han discernido, por el ejercicio, han utilizado sus dones para el discernimiento del bien y del mal, dice la palabra. Entonces, no todo el que te viene a decir las cosas correctas significa que proviene de Dios. Hay mucha gente teóloga y te puede decir la Biblia así tal cual, pero viene con un espíritu de religiosidad y juicio y condenarte, y detrás de ti está hablando pestes a tus espaldas y quiere lo peor para ti, pero te está diciendo las cosas correctas. De esas personas dice la Biblia, huye, ten mucho cuidado. Eso es lo que pasó con esta mujer adivina. Le dijo, estos son los siervos del Dios Altísimo, vienen a anunciar el camino de la salvación. Y todos los que escuchaban, wow, tenemos una nueva seguidora, una fan, se ha levantado, wow, mira lo que dice. Alguien que está en la carne que hubiera dicho, wow, bravo, ven, invitémosla a la hermanita, que venga. Pero Pablo dijo, no, ahí hay algo raro. El discernimiento me ayuda a separar lo blanco de lo negro. Lo que estaba en escala de grises me ayuda a traer claridad. Me muestra el origen. Por eso estamos en una casa profética. Tú me dices algo, pero yo sé que Dios me puede revelar la verdad. Tú me puedes decir amén y puedes poner miles de estados. No estoy en contra de los estados cristianos y que pongan imágenes, no estoy en contra de eso. Amo que hagan eso. Pero tú puedes así aparentar en tus redes que soy hija de Dios, hijo de Dios, que esto, el otro versículo cada día, etc. Pero cuando oramos y en la realidad no es esa persona. ¿Cuántas veces nos ha pasado en casa, en familia? Gracias a Dios tengo unas hermanas tan poderosas en mi casa, que cuando a veces nosotros no estamos discerniendo, entendiendo el mundo espiritual, nuestras hermanas como antenitas, peligro, ahí no. Nosotros, cierto. Es que a veces nosotros somos más de la fe, de ir a avanzar, que esto, y nos olvidamos muchas cosas. Y a veces viene mi hermana, Cris, he orado y el Señor me ha dicho esto y esto. Y yo, sí, es cierto, tienes razón, tengo que orar mejor, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado como familia antes de tomar una decisión? El Señor nos advertía, no hagas negocios con esa persona, no te juntes con ese socio, no te juntes con esa otra socia. Pero es bueno, pero está conmigo, pero le caigo bien, pero es amigo de la familia. No lo veas natural, velo de la forma espiritual, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que tú tienes que estar atento. La oración te hace ponerte en el lugar de la atalaya. ¿Quién era el atalaya en la Biblia? ¿Alguien se acuerda? En una torre de vigilancia. Ese era el atalaya. ¿Y qué hace el atalaya? Naturalmente veía al enemigo antes de que llegue y anunciaba a todo el pueblo: vean, miren, el enemigo está cerca, viene, está a tantos kilómetros, prepárense, levanten, saquen sus armas, vamos a pelear, esto viene en contra. Ese era el atalaya. Cuando tú pones de ti, oras y buscas a Dios dirección, el Señor te muestra las acechanzas del enemigo. Amén. Entonces entiende esto, hermano. Hay algo más real de lo que estamos parados pisando hoy. Hay algo más real, amén. Ten mucho cuidado. Mira, alguien puede copiar, pero yo sé que alguien no puede copiar esto. Alguien no puede copiar al Espíritu Santo. No se puede copiar al Espíritu Santo. Tú puedes disimular, tú puedes emular, tú puedes memorizar las palabras y decirle a alguien lo mejor, lo exacto. Pero el Espíritu Santo no se puede falsificar. Tú sabes que esa persona es de Dios. Tú sabes que estás en este lugar porque el Señor te trajo. Hermano, que tú estés acá, yo esté acá, responde a una conexión divina. Hay algo que Dios ha preparado en este momento para que yo pueda darte. Ni yo sé que estoy hablando, pero el Señor sí sabe. De verdad, a veces yo solo hablo. Hermano, si Dios usa burros, hace hablar a burros, ¿cuánto más a nosotros, verdad? Nos va a hacer hablar igual. Pero que tú estés aquí responde a una conexión divina. Hay algo que en tu espíritu has entrado a este lugar, y yo lo sé, porque hemos recibido muchos testimonios. Entras: Señor, aquí está Dios. A ese pastor me cae bien, qué guapo. ¿Ves? Ya me salió la carne, no el espíritu ahí. Pero era para que despiertes, ¿verdad? Entonces, hasta eso responde. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito, tiene un destino. Y como gente profética, apreciamos mucho eso. Dice la Biblia que todo el que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Si Él te guía, tú eres llamado hijo de Dios. Amén. Entonces, si Él te guía, también te va a avisar las cosas que están a punto de salir, las cosas que están a punto de suceder. Amén. Sigamos avanzando en la historia. Hechos 16, 25 al 26. Mira, ese era el momento cuando ya entran a la cárcel Pablo y Silas, y dice la palabra: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, dijo conmigo, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No sé si te alegras de escuchar esto. Dice la palabra medianoche. Medianoche es el lugar de más densa oscuridad, y tú puedes estar en una situación de medianoche. Puede que has tocado fondo, en el lugar más bajo de tu vida. Tal vez sientes que las tinieblas están tan encima tuyo. Sientes que estás, como dice el Salmo 23, en el valle de sombra y de muerte. Estás en ese lugar, en el lugar más profundo que alguien puede estar. Eso es medianoche. Eso es medianoche. Y todo hijo de Dios pasa medias noches. Pero la palabra lo dice, que viene el amanecer, el despertar, que viene el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Es Cristo. Es Cristo. Y en ese momento, cuando las cosas estaban difíciles, en ese momento más difícil, más adverso, más complicado, en medianoche, ¿qué hizo Pablo y Silas? Lo que pocos se atreven, muchos se quejan, pero Pablo y Silas no se quejaron. Ellos seguramente se agarraron de las manos, empezaron a orar y empezaron a cantarle. Empezaron a levantar adoración, a levantar himnos, a levantar su gratitud, a levantar ese perfume al Señor en el lugar de más oscuridad. Y Dios no tardó en escuchar eso. Y Dios no tardó y dijo: wow. De repente, di conmigo, de repente. Todo lo que tú estás sembrando hoy va a venir un momento, una situación donde va a ser el de repente. No te canses de orar, no te canses de doblar rodillas, no te canses de perseverar, porque tarde o temprano vendrá ese de repente, esa sorpresa de Dios.
Estabas encadenado y al instante, mira, no fue que Dios envió solamente a unos carceleros que les abran, no, Él envió un terremoto, hermano. Un terremoto. Dios te ama tanto que es capaz de hacer terremotos para librarte de tu vida, de lo que te está atando. Él te ama tanto que Él va a enviar, que va a mover cielo y tierra para que tú lo conozcas. Que va a enviar cielo y tierra, va a mover a el ejército del cielo, a todas las huestes celestiales para librarte. Si tú entendieras cuánto Dios te ama. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Dios es alguien exclusivo? Dios no hace excepción de personas. Ya, Pablo y Silas, solo ustedes vengan por detrás para que nadie los vea. No. Llueve sobre justos e injustos. El sol sale sobre todos. Y la palabra dice que las cadenas de ellos y de todos los presos se soltaron. Hoy vengo a decirte algo, que por tu oración, por la liberación que el Señor va a hacer a ti, toda tu casa va a conocer a Jesús. No solamente vas a ser tú, va a ser toda tu casa, va a ser todos los tuyos, hermano, los hijos de tus hijos hasta tu tercera y cuarta generación. Tú no estás aquí hoy representándote a ti mismo, tú estás aquí representando las generaciones. Tú estás aquí representando una casa, una familia, un legado, una herencia en Dios. Tú no eres cualquiera, eres linaje escogido. Tú no eres cualquiera. Y Dios te va a librar a ti, pero también va a librar al que tienes al lado. Yo amo a Dios, no sé si tú amas a Dios. No sé si tú amas a Dios, pero yo amo a Dios porque no solo me libera a mí, que no merecía ser liberado, que yo mismo tal vez me metí en esa cárcel, que muchas veces es por mi decisión y por mi pecado. Pero yo amo tanto a Dios que a pesar de eso, no solo me liberó a mí, liberó a toda mi familia, liberó a mis hermanos, liberó a mis padres y va a librar toda esta casa. Yo me gozo en Dios. Yo me alegro porque Dios es bueno, hermanos, porque Dios es grande. Dos armas que usó Pablo y Silas para traer liberación de todo ataque espiritual: orar y adorar. La adoración no es solamente musical, la adoración está en nuestro corazón. La oración es algo que deberíamos hacer de día y de noche. Dice la palabra: orad sin cesar. Quiero que hoy sientas algo del Espíritu, esa indignación santa. Dios no nos llamó a la resignación. Dios nos llamó a pelear. Si tú te has resignado de ese problema, si en ti ha entrado resignación, ya no estás peleando. Has dejado las armas hace mucho tiempo y solamente te estás ofreciendo como una presa más al enemigo. Haz lo que quieras. Yo me he resignado. Dios no nos llamó a resignarnos, Dios nos llamó a pelear. Dios no nos llamó a resignarnos. Bueno, mi familia está perdida, está en las drogas, mis hijos, bueno, ni modo, estoy resignado. No, Dios no te llamó a resignarte. Dios te llamó a pelear hasta lo último. A eso nos llamó Dios. A veces esa frase la utilizan, ¿verdad? Después de que alguien ha fallecido y en la esquela o no sé en dónde ponen: espero que hayas pronta resignación, le dicen, ¿no? Yo digo: pronta resignación. ¿Qué resignación si ya está gozando con el Padre ahí en la gloria? ¿Qué clase de resignación me hablas? Yo debería estar gozoso y alegre porque la vida que he tenido aquí Dios lo ha permitido y ahora está con Él. ¿Qué resignación me estás hablando? Yo no vengo a resignarme, yo vengo a presionar, yo vengo a pelear, yo vengo a insistir. Esa es la actitud. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sé como un soldado, sufre penalidades como un buen soldado. El soldado no es aquel que se lamenta del enemigo, es aquel que levanta sus armas y va a la guerra. Lo predicamos hace unas semanas, amén. Por último, es liberado, y en esa situación el carcelero de nuevo intenta quitarse la vida, matarse. Pablo lo detiene, le agarra la mano: no te hagas ningún mal, el Señor está contigo. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa. Lo vamos a leer. Vámonos a Hechos 16, del 27 al 34.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quiénes? Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Wow! Dios trae la salvación. Y aún en medio de la gente que se estaba muriendo, y vamos a terminar en este tiempo orando en contra de toda atadura, en contra de toda depresión, en contra de toda esa opresión demoníaca que ha estado en contra de tu vida, trayendo muerte, división, engaño, trayendo muchas cosas que tú no entiendes, como cizaña, Satanás sembrando, poniendo a la gente en contra tuya. No sabes qué sucede, pero hoy va a haber liberación. Y así como ese hombre estaba a punto de quitarse la vida, Dios lo detuvo. No sé si tú has tenido pensamientos suicidas, no sé si tú has venido aquí, ya no puedes más con tu vida, ya no sabes qué hacer, pero hoy vengo a decirte que Cristo libera. Cristo libera. Y Él no solamente te va a liberar a ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú